Junto con este artículo encontrado en la revista virtual de Flipboard que nos lleva a la página geo.fr, Histoire Mussolini, l'inventeur du fascisme. Mussolini, el inventor del fascismo. Este es un personaje italiano, obviamente, muy interesante que de hecho estuvo a la par con lo que es Adolf Hitler en su época. Le dictature Mussolini, chef de gouvernement fasciste italien. Hombre político italiano Benito Mussolini quería restaurar la grandeza de una Italia declinante entre las dos guerras y refundar completamente su sistema político y económico. Para eso, él ponía en lugar un régimen totalitario, el fascismo. Mussolini de socialista al fascismo. Hijo de un herrero, militante anarquista y maestro, Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1883. Su región natal, Romaña, es una provincia con fuertes tradiciones revolucionarias. Así que Mussolini se sumergió muy temprano en una militancia roja en el 1900 y se afilió al Partido Socialista. Fue en Suiza donde fue exiliado en 1902 para escapar del servicio militar que finalmente cumplió 2 años después, donde descubrió la tesis de Lenin y conoció a refugiados bolcheviques. Seducido por el ideal revolucionario soviético, trabajó durante un tiempo como maestro antes de embarcarse de lleno en el malestar político, en el ala izquierda del Partido Socialista. Cito, crear el alma italiana es una misión magnífica, Mussolini, 1909. Continúo. A partir de 1909 se dedicó al periodismo y se hizo cargo de la Lotta di Classe, seminario social de Romaña. Crear el alma italiana es una misión magnífica, escribió en ese momento. Este alma italiana quiere que se aleje de la burguesía y sus valores, a lo que detesta. Mussolini es el defensor de la clase media. El tono de sus panfletos, a menudo anticlerical, se intensificó con el tiempo. El agitador político ascendió de rango para convertirse en 1912 en director del periódico del Partido Socialista de Milán, Avanti. En octubre de 1914 se pronunció a favor de la intervención de Italia en la Gran Guerra, separándose así del Partido Socialista que militaba por la neutralidad. Predicó la guerra contra Austria en un periódico que creó con fondos secretos franceses, Do Apollo d'Italia. Cuando Italia entró en la guerra junto a los aliados en 1915, Mussolini se alistó voluntariamente como soldado. Gravemente herido, fue reformado en 1917. Después de la guerra, rompió con sus viejos amigos socialistas y se opuso al pacifismo y al internacionalismo. Su visión seduce a los italianos decepcionados por la conferencia de paz. El Tratado de Versalles de 1919 no le otorgó los territorios austrohúngaros que reclamaban. Esta paz mutilada provocó que una gran parte del pueblo italiano se volviera hacia Mussolini y el nacionalismo, un fenómeno agravado por la crisis que afecta a Italia y que lucha por transformar su economía de guerra en una economía de paz. El desempleo aumenta, los ingresos disminuyen y las tensiones aumentan. En 1919 y 1920 se multiplicaron las huelgas y ocupaciones de fábrica. ¿Cómo surgió el fascismo? El 23 de marzo de 1919, Mussolini fundó los grupos de combate italianos. Estos grupos paramilitares que aglutinan a los que quedan atrás, desempleados, veteranos, etc., se transformaron en 1921 en el Partido Nacional Fascista. Mussolini está a la cabeza de este movimiento de masas que reúne a los decepcionados con la media victoria italiana y a todos los que aspiran, como él, al regreso de la grandeza italiana. Beneficiándose de la indulgencia de las fuerzas conservadoras, llegó al poder con sorprendente rapidez en octubre de 1922. El 28 de octubre de 1922, Mussolini organizó una manifestación de fuerza, la Marcha sobre Roma de miles de fascistas. Al día siguiente, el rey Víctor Manuel III lo nombró oficialmente jefe de gobierno. El ascenso al poder de Mussolini, los inicios de la dictadura. En su primer gobierno los fascistas están en minoría y las elecciones de 1924 no les son de todo favorables, así que tenemos que golpear más fuerte. Mussolini utiliza entonces el asesinato del diputado Matteotti y la indignación provocada por este acto como pretexto para reclamar amenazando su régimen y establecer una verdadera dictadura. Entre 1925 y 1926
Se aprobaron las llamadas leyes fascistas, partido único poderoso de policía política, creación de la obra, organización de vigilancia y represión del antifascismo, sindicatos, proscritos y aislamiento de jóvenes en organizaciones de masa. Cito, su única ambición es hacer que el pueblo italiano sea fuerte, próspero, grande y libre, extraído de un libro de propaganda fascista sobre Mussolini. El proyecto ideológico fascista se asemeja al de los otros totalitarios que están teniendo lugar en la URSS y en Alemania. Crea una nueva sociedad que implique la negación de las libertades individuales y de los individuos. El ciudadano se define por su pertenencia a una comunidad. A la cabeza, un líder infalible, heredero de los emperadores de la antigua Roma, que se hace llamar Dux o el guía. Propaganda fascista en acción. Esto es lo que se puede leer en una obra propaganda fascista. ¿Cómo pudo Mussolini haber subido tan alto, con su voluntad tenaz, su actividad constante e infatigable, su serena confianza en su propia fuerza, su ardiente amor por la patria y por el pueblo? No tiene ambición personal. Su única ambición es que el pueblo italiano, fuerte y próspero, grande y libre. ¿Cuál es el deber de los italianos hacia Mussolini y la revolución fascista? Se reduce a esto. Juro cumplir sin cuestionar las órdenes del duce y servir con mi fuerza, si es necesario con mi sangre, la causa de la revolución fascista. Mussolini crea el Ministerio de Propaganda, radio, prensa, editorial, cine, todos los medios que se ponen al servicio de la ideología. El reclutamiento de los jóvenes se realiza a través de la Obra Nacional de la Valilla. Desde su nacimiento, el italiano recibe preparación política, militar y física para convertirse en buenos ciudadanos fascistas. La enseñanza enfatiza la vida comunitaria y el culto al líder. Una política interior fascista activa. Mussolini fortalece la moneda y pone en marcha importantes obras de urbanización y lidera la batalla por el trigo para asegurar la autosuficiencia en Italia. Pero el desempleo y la miseria persisten. Afuera es hora de conquistar. Si le preocupan las ambiciones nazis, Hitler viola el tratado. Reconstruir un ejército y sus tropas ocupan Renania. Mussolini obtiene el apoyo de la Alemania nazi en octubre de 1935 cuando se embarca en la conquista de Etiopía, anexada en mayo de 1936. Con Hitler, Mussolini trajo apoyo militar a Franco durante la Guerra Civil Española y firmó el eje Roma-Berlín en noviembre de 1936. En junio de 1940, Italia entró a la guerra junto con la Alemania nazi. El desembarco angloamericano en Sicilia el 10 de julio de 1943 anunció la futura derrota del eje, que parecía inevitable. En 1945 los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. Responsable de la alianza alemana, Mussolini fue destituido por el Gran Consejo Fascista y arrestado. En 1943 fue liberado por un comando de la SS y creó en el norte de Italia la República de Salo, un estado títere dominado por los nazis. Detenido por guerrilleros y finalmente ejecutado el 28 de abril de 1945 con su amante Clara Petacci. Hitler seguirá al duce hasta la muerte 2 días después.